Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel, que están participando normalmente de este culto de adoración a nuestro Dios. Bendecimos al Señor por ello. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos invitando para que más participen de este culto, hermanos, de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar orando al Señor, pidiendo la dirección del Señor sobre este servicio. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, mediante su amor y su misericordia, Señor, conectarnos a través de estos, Señor, medios tecnológicos. Dirige tú todo lo que hagamos. Señor, las situaciones se han dado así, pero tú has estado con nosotros y estarás porque tú lo prometiste y tú lo que prometes lo cumple. Bendice este servicio, que sea para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estar escuchando una alabanza a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día.
Hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos confiando en la respuesta del Señor. Dice su palabra que Él está con el oído atento escuchando el clamor de los que invocan su nombre. Su oración, mi oración, en conjunto hay una respuesta. Porque el Señor dice en su palabra que si dos se convinieren a pedir una cosa, nuestro Padre que está en los cielos, Él la va a conceder. Así que hermanos, esta es la lista, primero la lista de los que trabajan ahí en el área de la salud. Pedimos por nuestra hermana, la doctora Maret Alzamora, el hermano Eddie Apolo, y por los doctores Gustavo Ayares, Rafael Riquelme, doctora Giancarla Gambi, por nuestras hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Castañeda García, Patricia Quinchilé, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, mi hijo Rafael Benavides y su hija Javiera Benavides, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, Génesis Silva, y también los conductores de la locomoción colectiva. También tenemos una lista de enfermos: María Contreras, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yasquén, Alejandro Aranguis, familia Romero Soto. Hermano, el Señor daba testimonio a la hermana Charo de que el Señor ha estado respondiendo a esas necesidades. También agregamos a nuestra hermana Nora, que a su hija y a los de casa, algunos han arrojado positivo. María Isabel Atenas. Hermanos, esta es una oración que pidió nuestro hermano el doctor Apolo. Muy especialmente oremos por María Isabel Atenas, que el Señor extienda su mano de misericordia sobre ella y sea restaurándola de su enfermedad, de su operación. Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas hijo, la doctora Nubia Riquelme, doctor Guillermo Reyes Guzmán, Cristian García, Marcia Apolo, Carlos Hernández, Marcelo, Absalón del Águila, el papá de nuestra hermana Ruth y Helen del Águila, él está ya en Perú, Jaime Escobar, Héctor Benavides, Moraima Valderrama, Antonio Orellana. Estos serían los enfermos. La hermana Cristina Astudillo, el abuelo de nuestro hermano Juan Puente, guía del local de Batuco. También él está allí, pero ayer hablaba con él y está mucho mejor. Está siendo restablecido en su salud. Gracias al Señor por ello. También, hermanos, vamos a pedir por las peticiones, por la hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Celia Bernal, Juan Foster y Riego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna. Esos son, hermanos, los que están en peticiones, ¿ya? Y el Señor dice que, bueno, conforme a su voluntad os será hecho. Pidamos siempre conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar en la presencia del Señor Padre una vez más. Venimos a ti a rogarte, Señor, con todo nuestro corazón,
por aquellos, Señor, hermanos y amigos que están allí en el área de la salud. Te rogamos que tú, en tu gran amor y misericordia, tú seas protegiéndolos, Señor, seas guardándolos, seas resplandeciendo, Señor, el rostro tuyo sobre cada uno de ellos. Señor amado, sean guardados bajo el amparo de tu gracia, Señor. Padre Celestial, están tan expuestos en estos días críticos, tan críticos en que estamos viviendo. Pero Señor, yo sé que tu mano de amor estará con cada uno de ellos. Padre, bendecimos también a los hermanos y amigos choferes de la locomoción, Señor. Extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano de amor sobre cada uno de ellos, Señor amado, y que la paz tuya y la gracia tuya opere en las vidas de ellos, respaldándolos. Están expuestos no solamente a contagio, sino también, Señor, a la agresión de parte del público. Señor amado, guárdales por misericordia. En el nombre de Jesús proclamamos protección para ellos. Padre, también te pedimos por los enfermos. Hay una larga lista de enfermos. Muchos de ellos, Señor, están siendo restaurados. Pero te rogamos que tú, en tu amante bondad y misericordia, les bendigas grande y poderosamente. Señor, hemos puesto una larga lista de enfermos. También, Señor, viene a mi corazón, a mi mente, Señor, por Jefté Saavedra, que tú le seas restaurando, Señor, por misericordia. Señor, gracias, gracias, Señor. Oh, Señor, aquí clamamos, sabiendo que tu respuesta es eficaz y poderosa. También te pedimos por aquellos, Señor, que están, oh Dios mío, en peticiones, en problemas, Señor amado, que tú seas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, concediendo cada necesidad, cada problema. Tú los conoces, Señor. Padre, y en tu nombre pedimos que tú obres misericordia para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias damos al Señor. También, hermanos, quisiera los avisos para el próximo domingo a las 6 de la tarde. Los niños tienen su reunión de escuela dominical con la tía Pati y la tía Fabiola. Así que, hermanos, bendigamos al Señor y ayudemos nosotros también, los papás, los abuelos, que los niños puedan conectarse a estos servicios de escuela dominical para niños. También, hermanos, queremos dar el aviso el día domingo a las 19 horas, 7 de la tarde, estaremos haciendo el servicio, hermano. Otra vez lo hacemos plataforma Zoom. Gracias al Señor. Muchos más se conectaron el domingo y esperamos que muchos más se sigan conectando. Hermano, hagámonos partícipes de estos servicios porque son para la gloria del Señor. Hermanos, también quería, hermanos, saludar a mis hermanos de Batuco, de Los Romero y de Nilagüe, y a todos mis hermanos que de una u otra forma están participando de estos cultos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Hermanos, y ahora pasamos a la parte más importante de cada servicio, que es la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Esta noche está en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos amados, porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y como siempre, saludando a los hermanos Templo Betel, los hermanos y hermanas que estamos reunidos constantemente en la semana, y los hermanos que no se están reuniendo, les invitamos para que lo puedan hacer en la gracia del Señor.
Hermanos, es importante que nos reunamos, que estemos juntos, porque hay bendición, hermanos, hay bendición del Señor. Y saludamos a los hermanos de Batuco también, a los hermanos de los Romeros, a cada uno de todos los hermanos que están oyendo, hermanos, esta reunión, esta palabra, sean bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, vamos a compartir palabra del Señor y en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Vamos a leer, hermanos, en el nombre del Señor. Es una palabra, hermanos, que nos debe dar seguridad a nosotros y nos debe el Señor, hermanos, por intermedio de esta palabra, nos inspira el Señor confianza y nos dice vamos adelante. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo, hermanos, 2 y 3 vamos a leer en el nombre del Señor. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Amén, amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Aquí vienen zarpando, ¿no es cierto?, de una larga navegación. Hermanos, entre ellos venía aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y dice que ellos ven al amanecer del día, ven una playa, ven un lugar donde podían ellos anclar, hermanos, la barca que llevaban, hermanos, y salir nadando hacia la orilla de la playa y de alguna forma, hermanos, llegar hasta afuera. Y así lo hicieron. Dice que cuando salieron a la playa afuera, estaban en una isla que se llamaba Malta. El versículo 1 lo relata. Hermanos, y allí, hermanos, los discípulos, aquí los que vinieron en esta barca, ¿no es cierto?, ellos salieron mojados porque salieron nadando desde la barca hasta la orilla de la playa. Y los naturales de la isla, los que vivían ahí en la isla, los recibieron, dicen, no con poca humanidad, dice acá el escritor, ¿no es cierto? O sea, fueron humanitarios. Los recibieron, los atendieron y dice que hicieron una fogata. Hicieron un fuego grande por causa, dice, de la lluvia que caía, aparte de ellos estar mojados por salir nadando, ¿no es cierto? Aparte de la lluvia, ellos estaban ahí con mucho frío, me imagino. Y dice que ellos hicieron una fogata grande y entre la fogata, hermanos, ellos estaban secando sus ropas, allí me imagino, calentando su cuerpo. Y aquí Pablo dice la palabra que toma por ahí unas ramas y las pone al fuego. Hermanos, y en esa isla habían serpientes, víboras que eran muy venenosas, o sea, con una mordida a un ser humano lo mataban casi instantáneamente. Dice que se le cuelga una serpiente, una víbora de la mano, ¿no es cierto?, del apóstol, y dice que el apóstol sacude, si ustedes seguimos leyendo más abajo, sacude la mano y la víbora cae al fuego, ¿no es cierto? Y los habitantes de acá, de la isla, ¿no es cierto?, ellos decían entre ellos en qué momento se muere, en qué momento se va a hinchar, porque eso es lo que producía la serpiente, en qué momento se va a hinchar y se va a morir instantáneamente. Entonces, como ya pasó un rato, dice, pasó un tiempo ya que no moría el apóstol y que no sentía ningún mareo, ningún daño, nada de eso, entonces estos hombres primero juzgaron al apóstol y le dijeron, este hombre es un homicida, este es un hombre que viene escapando del mar, este es un hombre, ¿por qué lo muerde a él la serpiente? Porque algo hay en él. Entonces, cuando Pablo aquí sacude su mano y cae la serpiente a tierra, ellos cambian de opinión.
el versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. O sea, ningún daño padeció el apóstol, porque aquí él, hermanos, estaba en una comisión, estaba encomendado, estaba sujeto, él andaba haciendo. Después vamos, si usted puede seguir leyendo los versículos siguientes, hermanos. Ellos llegan a una casa, había una persona enferma de fiebre ahí, oran y la persona se sana. Luego vienen personas de la isla a ser sanados por este hombre, por Pablo, ¿no es cierto? Y hermanos, y ellos fueron de bendición ahí en ese lugar, fueron de mucha bendición. Entonces, ellos andaban haciendo la obra del Señor, estaban en una comisión, hermanos amados. Entonces, el versículo siguiente, por eso al apóstol no le sucede nada, porque él estaba bajo protección, bajo cobertura del Señor. Es importante que nosotros, hermanos, cada vez que seamos comisionados, nos sintamos firmes, nos sintamos seguros, nos sintamos cubiertos, porque el Señor nos ha comisionado, por intermedio del pastor, por intermedio del encargado, ¿no es cierto? Seamos, hermanos, vamos adelante, cuando tengamos una comisión, vamos sin temor, porque el Señor nos cubre. El versículo 16. Ellos esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había acontecido, que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dice, y dijeron que era un dios. O sea, primero ellos decían que era un homicida, que era un hombre que venía escapando, que venía, hermanos, saliendo del mar, y cuando ven que aquí el apóstol sacude su mano y la serpiente cae al fuego, hermanos, y él no sufre ningún daño, no se hincha, no se muere, no le sucede nada, no tiene los síntomas de la mordida de la serpiente. Entonces estos hombres cambiaron de parecer y estaban perplejos, estaban mirándose unos a otros y decían, no puede ser, porque quien se muerde esta serpiente, muere inmediatamente. Entonces ellos cambiaron de opinión y dijeron, no, este hombre es un dios. Hermanos, qué hermoso es cuando nosotros caminamos bajo la protección del Señor, bajo una palabra del Señor. La iglesia, los hijos del Señor, debemos caminar bajo una palabra, bajo una protección de Cristo. No es, hermanos, no debemos andar sueltos, no debemos andar a nuestra manera, porque allí no seríamos de bendición, sino que, hermanos amados, debemos estar mirándonos, hermanos, unos a otros, respetándonos unos a otros, sujetándonos unos a otros, hermanos, y sujetándonos a Cristo. Hermanos, aquí este hombre de Dios no lo muerde una serpiente, pero no le pasa nada, no le sucede nada. Hermano, ¿por qué? Porque él venía ya con una palabra anterior, él venía con una palabra cubierta, hermanos, por el Señor. Mire, allí, hermanos, hay en el libro de Marcos, esa es la palabra, por esa palabra caminaban estos hombres de Dios, y debemos tomar nosotros este mismo ejemplo, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor aquí, cuando Él levantado a los cielos, antes de irse, Él da instrucciones a los discípulos, y conta, hermanos, que es a los discípulos, a los que ya había tratado, a los que ya habían sido enseñados, a los que ya habían sido, como dice la palabra, discípulos del Señor, o sea, que habían aprendido desde la primera letra hasta la última letra, que habían pasado los procesos que pasa un cristiano. Dice, y a ellos les habla el Señor. Dice, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor le dice a aquellos que ya están en condiciones, a aquellos que ya están preparados. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, tenemos que empezar
¿no es cierto?, a hacer las primeras, a dar los primeros pasos. Y luego, hermanos, el Señor nos va dando gracia a medida como vamos entendiendo, vamos escuchando, vamos acatando la palabra del Señor. Y el Señor nos va dando gracia y podemos incluso, hermanos, hasta entregar una palabra, entregar un mensaje al Señor. Pero el Señor les dice a los discípulos aquí: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Allí este versículo está relacionado, hermanos, con el libro de los Hechos, que lo hemos hablado en estos días. Y el libro de los Hechos, hermanos, de los Apóstoles, en el capítulo 1, que lo hemos citado, decía, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que el Señor le dice hermanos, aquí a unos hombres que le preguntan si restaurarás el reino del Señor en este tiempo. Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber las potestades, las potestades que las sazones, dice, y las potestades que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a leerlo. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros, no les toca a aquellas personas que preguntaron que si restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Entonces, pero el Señor le dice: pero no os toca a vosotros opinar eso, no os toca a vosotros saber eso, porque eso lo sabe el Padre. Eso le dice el Señor en otras palabras. Pero, le dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario el poder del Señor sobre nosotros para que, hermanos, seamos investidos del poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, si tomamos el versículo que leíamos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eso es para los que ya pasaron por este proceso, hermano, perdón. Esto es para los que ya pasaron el proceso, hermanos, de recibir el poder del Señor, de ser testigos en Jerusalén. Decíamos que Jerusalén es nuestra casa, que Judea son nuestros vecinos, que Samaria es todo, a todas las personas, e ir a ser discípulos a todas las personas, hermanos, como dice acá lo que leíamos. Por tanto, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, hermanos, no podemos nosotros ir a predicar el Evangelio a toda criatura si primero no somos testigos en nuestra casa. Ese es el orden, ese es el principio. Eso es, hermanos, lo que el apóstol aquí, cuando fue mordido por la serpiente, él ya había pasado este proceso. Él había sido testigo en su casa, en sus vecinos, en toda la tierra, ¿no es cierto?, en Samaria, en todo lugar. Entonces, luego de ahí en adelante, él va bajo la comisión, bajo la autoridad del Señor. Hermanos amados, no quise seguir sin tocar este versículo, porque es importante que nosotros entendamos que no podemos ir a predicar el Evangelio, hermanos, por todos lados, si en nuestra casa tenemos el tremendo desorden. Dice, hermanos, la palabra del Señor que debemos ser testigos primero en nuestras casas y luego llevar el Evangelio hacia afuera con autoridad, con testimonio. Hermanos amados, también el versículo 16 dice, libro de Marcos, estamos en el capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Esto le dice el Señor ya a los discípulos, a aquellos que habían sido preparados, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo, y el que no cree, y el que no es bautizado, ese será condenado, dice el Señor. Esos son los principios que el Señor les da a ellos. Y luego, hermanos amados, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas.
Hermanos, estas señales, dice el Señor, a los discípulos les seguirán a los que creen. Y esta palabra también es para nosotros, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Demonios. Son muchos, pueden ser legiones. Aquí, hermanos, el Señor lo declara. Versículo 10. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Muchos. Cuando dice demonios, son muchos, pueden ser muchos. Pueden ser dos o pueden ser los que sean. Pero en el nombre del Señor, hermanos, los vamos a echar fuera. Dice, y hablarán nuevas lenguas, ¿no es cierto? Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés estaban todos unánimes, recibieron nuevas lenguas, se les repartieron 36 lenguas, hermanos, en 36 idiomas hablaban esas personas, hermanos, que estaban allí y eran hombres naturales del vulgo y sin letra. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando creemos en el Señor. Y a los que creen echarán fuera demonios, pondrán la mano en los enfermos sanarán. Y luego dice, hermanos, versículo 18, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿De qué serpiente estaba hablando ahí? Aquí el escritor, ¿no es cierto?, de Marcos, ¿no es cierto?, estaba hablando de esas serpientes venenosas, porque en esos tiempos había muchas serpientes. Hasta el día de hoy, hermano, en los países hay mucha serpiente. Lo podemos ver en algunos programas, hermanos, que hay mucha serpiente venenosa. Hermanos amados, y el Señor les da instrucciones a los discípulos y les dice que tomarán en sus manos serpientes y beberán o comerán cosas mortíferas. Cuando hablamos de mortíferas, estamos hablando de cosas venenosas, de cosas, hermanos, que producen, hermanos, muerte. Y dice el Señor que tomarán en sus manos serpientes venenosas o no venenosas. Dice que beberán cosas mortíferas y no les hará ningún daño, ningún mal. Y sobre los enfermos poner las manos y los enfermos serán sanos. Entonces el apóstol ya había recibido esta instrucción. El apóstol, cuando es mordido por la serpiente, y no les hará ningún mal, porque ellos no andaban, hermanos, en unas vacaciones, no andaban, hermanos, en un deleite, sino que ellos andaban, hermanos, predicando la palabra del Señor. Recuerden que ellos allí sanaron a aquella persona que estaba enferma en la casa donde fueron atendidos, donde estuvieron 3 días, dice la palabra del Señor. Luego vinieron de la isla, del pueblo, hermanos, a ellos para que ellos oraran y eran sanados y eran guardados por el Señor. Se cumplió esta palabra en ellos, se cumplió a cabalidad esta palabra, hermanos. Lo mordió una serpiente venenosa, no muere el hombre de Dios, hermanos amados. Y ponen las manos sobre los enfermos, y los enfermos eran sanos. Hermanos, gloria al Señor, que esta palabra sea para cada uno de nosotros, hermanos, que la tomemos, que partamos por el orden del Señor. Hermanos, no voy yo, hermanos, a tomar una serpiente o a hacerme el valiente, hermanos, y si no me he sujetado a lo de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? ¿Qué quiere decirnos la palabra del Señor con todo esto que hemos estado hablando? ¿Qué es lo que es que te muerda una serpiente venenosa? ¿Qué representa para nosotros en este tiempo? Alguien podrá decir que está escuchando esta palabra, alguien podrá decir, pero yo no me puedo preocupar porque aquí en Chile no hay serpientes venenosas. Yo lo he escuchado eso. No hay serpientes venenosas. O sea, esta palabra no me llega. Hermano, esa es una figura. Es una figura de la serpiente venenosa. Pero hoy, en este momento, nosotros estamos pasando un tiempo de pandemia. Estamos pasando un tiempo, hermanos, de enfermedad, donde las personas, hermanos, son tocadas por este virus, hermanos, tocadas con nuestras manos, hermanos, o por la vía nasal, por la vía, hermanos, oral, o por nuestros ojos, según dicen los expertos, que ese virus entra
y puede ser mortal a un ser humano, cualquiera. Los que mordían en la isla eran muertos, se hinchaban y se morían. Hay hermanos, síntomas que ya se conoce por esta enfermedad, son los síntomas los que suceden, ¿no es cierto? Se pierde el tacto, el gusto, hermano, o sea, el olfato, el gusto, y hermanos, y dolores musculares, dolores de cabeza. Eso lo sabemos, lo escuchamos por las noticias y más de algunos de nosotros hemos hablado con alguien que ha estado contagiado. Entonces sabemos los síntomas, o sea, esa persona se contagió. Entonces lo que va a pasar con él, va a perder esto otro, le va a doler la cabeza, le va a doler los músculos, y esos son los síntomas. Eso es lo que esperan los médicos, eso es lo que ve la gente común. Pero nosotros, los hijos del Señor, aunque este virus, hermano, yo siempre lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré las veces que sea necesario. Este virus, hermano, ¿cuántas veces habrá estado en mis manos? ¿Cuántas veces habrá estado en mi boca, o en mi nariz, o en mis ojos? ¿Cuántas veces? Creo que muchas, hermanos. Pero de las muchas me ha librado el Señor. Y de las muchas, hermanos, el Señor nos va a librar a nosotros. Si algún día usted, por algo ese motivo, es mordido por este virus, es tocado por este virus, hermanos, yo le digo en el nombre del Señor, si usted está sujeto a Cristo, si usted está sujeto a la palabra del Señor, si usted, hermanos, está siendo testigo del Señor en su casa, en sus vecinos, está con un testimonio, hermanos, que el hombre puede decir, pero dijeron del apóstol, ¿no es cierto? Era un hombre homicida, un hombre que viene saliendo, que viene arrancando de la policía, a lo mejor, pero después que él ve en ellos que no pasa nada con la mordida de la serpiente, le dicen, bueno, este hombre es un Dios. Creen que es un Dios, porque no es normal lo que sucedió en él. Y no es normal lo que sucede en nosotros. Y lo que va a seguir sucediendo en nosotros, amada iglesia. El Señor nos va a guardar de todo mal, de todo mal. Dice la palabra del Señor, con respecto, hermanos, aquí a Pablo, hermanos, cuando lo muerde la serpiente, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Les defiende de qué? De todo mal. Les defiende de toda serpiente venenosa, de toda enfermedad, de todo virus, de toda maldad, de todo aquello, hermanos, que quieran hacer en contra de nosotros. El Señor nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende más encima. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nuestra fe crezca en el Señor, para que nuestra confianza crezca en el Señor. Señor, tú me has guardado. Tú me has librado, Señor. Tú me has tenido en pie hasta el día de hoy, Señor. Y eso lo ha hecho solamente el amor y la voluntad del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que sigamos confiando en Él. Hay tantos otros ejemplos, hermanos amados, tantos otros ejemplos que cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, y en el libro de Daniel, hermanos, en el capítulo 3, cuando habla, hermanos, de que ellos fueron lanzados al horno de fuego, amarrados. Hermanos, el Señor los libró, el ángel de Jehová estaba con ellos, eran 4, ya no eran 3, caminaban sueltos allí en el horno de fuego. Daniel fue lanzado al foso de los leones, fue lanzado para que los leones hambrientos se lo comiesen, hermanos. Antes de caer ya lo tenían que haber agarrado, según las costumbres, según lo que sucedía naturalmente. Pero dice que en la mañana el rey fue y preguntó, Daniel, tu Dios te ha salvado de la boca de los leones. Y Daniel levanta su voz y dice que sí, que el Señor le había cerrado la boca a los leones. Hermanos amados, tantos otros ejemplos como estos, hermanos, hay en las Escrituras que el Señor nos dice que no temamos, que vamos adelante, hermanos. Se levante el virus, que se levante la enfermedad, que se levanten hombres, hermanos, en contra de nosotros. No tengamos ningún temor, porque el Señor está con nosotros. Si el Señor es con nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Si el Señor está cubriéndonos a nosotros, si el Señor nos está guardando a nosotros, hermanos, ¿qué virus, hermano, tendrá más poder que el Señor? ¿Qué enfermedad tendrá más poder que el Señor? Hermanos, confiemos en Él, miremos al Señor, porque el Señor, hermanos, está por encima de todas las cosas.
Dice la palabra del Señor que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, el Padre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por la obediencia de Cristo, por la obediencia, por la sujeción. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para que seamos obedientes al Señor y cumplamos la palabra del Señor y tengamos temor de Cristo, hermanos, para que lo de Cristo se vaya cumpliendo en nosotros. Caminemos en la voluntad del Señor. Estemos, hermanos, en la palabra. Estemos congregándonos. Estemos juntos, hermanos, y el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a proteger de todo mal. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les invito a que oremos al Señor por nosotros, para que caminemos en fe, caminemos en Cristo. Nosotros los que hemos venido al Señor no somos, hermanos, personas cualquiera. Somos hijos del Señor de señores. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos de aquel, hermano, que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Somos, hermanos de Jesucristo, y somos hijos de aquel, hermanos, que envió a su Hijo a morir por nosotros, de nuestro Padre Celestial. Señor nos bendiga, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, me presento delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor eterno, porque tu palabra nos dice, Señor, que podamos beber cosas mortíferas, que podamos tener cosas venenosas en nuestro cuerpo, en nuestras manos, Señor, y no nos hará daño, no nos hará ningún mal. Señor, ayúdanos para que esta fe en nosotros crezca, para que esta confianza en nosotros crezca, Señor, y podamos, Señor Jesucristo, ir adelante y entender, Señor, que la capacidad no es nuestra, y entender, Señor Jesucristo, que la valentía no es nuestra, sino que es tuya. Yo me atrevo porque tú me dices que me cubres, Señor. Yo te creo, Señor, cuando dice tu palabra, Señor, que ningún mal ni tocará nuestra morada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo creo a tu palabra, confío en tu palabra. No es para mí un amuleto tu palabra para mí es vida. Tu palabra para nosotros es vida eterna, Señor Jesucristo, y nos sujetamos. Y yo te pido cobertura para nuestros hijos pequeños, para los niños que están yendo, Señor, a clases presenciales en el colegio. Padre, cúbreles a nuestros hijos, cúbreles, Señor, están bajo la promesa. Señor, beberán cosas mortíferas y no serán contagiados y no serán dañados. Señor, aquí el apóstol, Señor, fue mordido, no fue libre de la mordidura, pero fue mordido. Nosotros no estamos libres de ser contagiados, pero usted nos va a librar de allí. Usted nos va a permitir, Señor, que no haya ningún síntoma, como hemos recibido tantos testimonios de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que, Señor, han estado con el virus, pero usted les ha librado, pero usted no han sentido síntomas, Señor, y le damos gracias, Señor, porque aquí se cumple la palabra cuando el apóstol no sintió ningún síntoma, Señor, de haber sido mordido por esa venenosa serpiente. Padre, bendecimos a la iglesia, cubrimos a nuestros hermanos. Padre, declaramos que la palabra tuya nos cubre en este día. Señor, que la palabra tuya, Señor, nos protege de todo mal. Señor, y vamos adelante haciendo tu obra, Padre, porque en ti estamos más que seguros, más que victoriosos, más que Dios mío, más que glorioso, porque tu amor ha sido con nosotros, más que agradecido contigo, Señor, porque usted nos ha guardado, porque usted nos ha defendido de todo mal, Señor. Muchas gracias, bendecimos a la iglesia, a los hermanos, al pastor, a las hermanas ancianas de la iglesia. Señor, cúbreles, Señor, a todos, guárdanos de todo mal, Señor, y ayúdanos para seguir adelante en el orden tuyo, siendo testigos en nuestras casas, siendo ejemplos, Señor, de los creyentes y llevando tu evangelio, Señor, a todo lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sea la gloria, la honra para el Señor.